que había un acuerdo del Pacto de Toledo, votado por todos los partidos, donde se decía algo muy razonable, que es que los autónomos tienen que cotizar lo mismo que los asalariados. Feijóo, pillado en su propio discurso. El líder del PP intenta presentar su gran contrato con los autónomos, pero su plan se derrumba en directo. Las medidas que promete ya existen desde hace años. Entre ellas, la posibilidad de compatibilizar trabajo asalariado y actividad autónoma, algo legal y habitual para 270.000 trabajadores en España, o la exención del IVA para ingresos inferiores a 85.000 euros, que responde a una directiva europea ya aprobada. El vídeo muestra el desconcierto general. Ángels Barceló y Ignacio Escolar lo desmenuzan con precisión quirúrgica. Óscar Puente se da un festín irónico, y la mesa completa retrata a Feijóo como un político desconectado de la realidad laboral. Las redes estallan. Un aspirante a presidente que no sabe cómo funciona el sistema de autónomos en su propio país, y que además vende como novedad lo que el gobierno ya aplica. Mira, dejadme una última cosa sobre Feijóo, porque lleva varios días intentando explicar las medidas que él aplicaría. Saben que hemos dicho muchas veces aquí que no acaba de presentar un proyecto de país, cuáles son las propuestas. La estrategia ya estamos viendo, y lo estábamos analizando ahora, que en la mayoría de las ocasiones, estrategia política, la mayoría de las ocasiones es errónea, está equivocada. Pero por la otra parte, que serían las propuestas que pudiera hacer como aspirante a la presidencia del gobierno, bueno, pues muchas las desconocemos, y luego tiene ciertos deslices cuando plantea alguna. Yo quiero hablarles de algo que pasó ayer, porque él está intentando explicar las medidas que aplicaría al colectivo de autónomos si gobernara. Lo ha llamado contrato con los autónomos del Partido Popular. El problema es que en ese decálogo que propone se le están colando medidas, medidas que ya existen. Hoy estamos aquí. ¿Por qué? Porque aunque la política española esté paralizada por la corrupción, los autónomos no pueden parar. Esta misma semana miles de autónomos abonaréis el segundo pago de la declaración de la renta ante Hacienda. Sus problemas... Hoy. Ya veo que la Hacienda no es muy flexible. Bien, pues hoy. Sus problemas con sus facturas no esperan, y desde luego ustedes no pueden esperar a que se resuelva la agenda judicial para pagar los impuestos. Los tienen que pagar hoy. Vamos a compatibilizar el régimen de autónomo con el trabajo por cuenta ajena. Si un señor tiene un trabajo por cuenta ajena por la mañana y quiere ser autónomo en unas horas por la tarde, ¿por qué no se puede compatibilizar? Ambas actividades serán compatibles para el cálculo de la pensión. Y por tanto, estamos estimulando el trabajo y no perjudicando a un autónomo por tener la posibilidad de trabajar por la tarde y intentar que no trabaje. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Fueron unas declaraciones que ayer se convirtieron en virales, y sobre todo porque sorprendieron a mucha gente, porque, Estefanía, en España se puede ser asalariado, es decir, trabajar para una empresa, y a la vez ser autónomo. Sí, en estos autónomos se les conoce como pluriempleados. Hasta septiembre, fíjate, había cerca de 270.000, casi el 8% del total de este colectivo. ¿Y esto de ser autónomo pluriempleado qué significa? Pues que cotizas tanto en el régimen general de la Seguridad Social como en el RETA, que es el régimen en el que cotizan los autónomos. Para los autónomos esto tiene ventajas, por ejemplo, en las cotizaciones. Si trabajas en una empresa a jornada completa por la mañana y, como dice Feijóo, quieres ser autónomo unas horas por la tarde, además de que puedes hacerlo, tienes la opción o bien de acogerte a una tarifa plana, 80 euros de cuota al mes, o bien reducirte la base de cotización un 50% los 18 primeros meses y un 75% en los 18 meses siguientes. A la hora de cotizar, ¿puede haber un exceso de cotización? Sí, pero en la declaración de la renta se puede solicitar que te devuelvan lo que has pagado de más. Y por último, de cara a la jubilación, es que esto también se tiene ya en cuenta. Se suman las bases de cotización de ambas actividades y se tienen dos nóminas, lo correspondiente a lo cotizado en cada uno de los dos regímenes. Yo jamás he visto a un autónomo pedir un subsidio. Yo jamás he visto a un autónomo hacer una huelga. Muy pocas veces he visto a los autónomos salir en manifestación, sobre todo un día lectivo. Yo no he visto a los autónomos más que, oiga, déjenme trabajar. Y jamás los he visto pedir un privilegio. Los he visto pedir que les ayuden a competir y a mejorar, eso sí, pero jamás los he visto pedir que a otro le suban los impuestos. Los he visto seguir trabajando.
con muchas cargas, con muchas dificultades, con muchos trámites. Eso lo he visto. Y por tanto, quienes arriesgan todo para salir adelante merecen que los políticos dediquemos nuestro tiempo a hacer que les valga la pena el esfuerzo. Pero Estefanía, no es la única medida que anunció ayer Feijóo, que está vendiendo como propia, lo que haré cuando yo llegue al gobierno, porque hay otras que ya existen y que sigue vendiendo como iniciativa del Partido Popular, como la de librar del IVA a todo autónomo que ingrese menos de 85.000 euros al año. Sí, Feijóo ha elegido esa cantidad, la de los 85.000 euros, que justo coincide con lo que marca una directiva europea que ya deberíamos estar aplicando en España, pero que de momento no lo estamos haciendo. Los autónomos ya deberían estar exentos del IVA si ingresan menos de 85.000 euros. Y luego está otra de las medidas que propone Feijóo en este contrato con los autónomos. Se trata de una reducción de cargas burocráticas, de menos trabas, dice, y esto implicaría contraer las declaraciones trimestrales de 4 que hay ahora mismo a 1 para los nuevos autónomos y 2 para los autónomos que ya están consolidados, algo que organizaciones como UPTA creen que generaría una tensión de liquidez muy grave para muchos pequeños negocios. Estefanía, gracias. Hasta luego. Ignacio, yo quiero pensar que alguien que aspira a la presidencia del gobierno, si no él, porque a lo mejor no te lo sabes todo, pero cuando vas a dar un discurso sobre propuestas para autónomos, alguien te habrá explicado lo que ya existe y en lo que tú puedes innovar. Sí, es que yo soy uno de esos autónomos que cotiza por cuenta ajena y en el RETA como autónomo, y como muchísimos periodistas, por otra parte. Y aquí lo alucinante es este tipo de lecciones por parte de alguien que no sabe absolutamente nada de cómo funciona lo más básico de los autónomos, que es algo muy habitual en la derecha. Son los primeros en sacarse una oposición, son los que después más critican a los funcionarios y son también los que hablan de los emprendedores cuando, en fin, es casi lo opuesto a lo que hacen ellos en su día a día. Y el caso de Feijóo no es una excepción. Efectivamente, yo ojiplática me quedo cuando escucho esto porque somos muchos los que estamos ya en ese tipo de regímenes desde hace muchísimo tiempo. Y respecto al tema del IVA de los 85.000 euros de ingresos, ¿no? No es que los autónomos vayan a dejar de pagar el IVA, es que van a dejar de cobrarlo y por lo tanto de tener que ingresarlo, si se aplica esa directiva. O sea, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Es más bien, cambia mucho. Entonces, lo que sorprende de todo esto es que alguien que estuvo a punto de ser presidente del gobierno hace más de 2 años, que va a volver a intentar llegar a la Moncloa, que tiene alrededor un montón de asesores y de expertos en este tipo de cuestiones y de repente pues nos sorprenda con estas declaraciones. Carlos, pues como en 15 días ayer. En 15 días los autónomos han sido protagonistas, ¿no? Porque hace 15 días rechazaron y consiguieron que el gobierno, que también me preocupa, el gobierno, que fíjate si tiene asesores del gobierno, tuviera que echar marcha atrás en la propuesta de subida de las cuotas a los que ganan menos, y lo hizo, y ahora tenemos pues a un líder de la oposición que podría mandar al rincón de pensar al gurú económico que tiene, que es Juan Bravo, que es un señor muy simpático, pero que desde luego esta vez, que le ha hecho meter la pata. Como diría el entrenador Vicente Cantatore, ha tenido una desaplicación, vamos a decirlo así. Ese tema de las cuotas es verdad que el gobierno lo ha hecho para atrás y yo francamente lo lamento. Yo también. Porque había un acuerdo del Pacto de Toledo votado por todos los partidos donde se decía algo muy, muy razonable, que es que los autónomos tienen que cotizar lo mismo que los asalariados, que a igual renta, a iguales ingresos, si tus ingresos netos son iguales que una persona asalariada, tienes que pagar lo mismo ante la Seguridad Social, porque hoy estamos en otra anomalía, que es cuando tú miras el presupuesto de la Seguridad Social, ves que con las cuotas de los autónomos se financia solo el 50% de las pensiones de los autónomos, cuando en el caso de los asalariados es más del 80%. Y eso es un agujero en la Seguridad Social que lleva a pensiones más bajas a los autónomos de media y que además la mayor parte de ellas, más de un tercio, sean, en fin, con apoyo del resto de los contribuyentes porque no han cotizado lo suficiente, incluso para lo que reciben, que es poco. ¿Esto cómo se arregla? Yo creo que hay que arreglarlo porque lo que no puede ser es que un asalariado que cobra 1.000 euros al mes, el salario mínimo un poco más de 1.000 euros, esté financiando con sus cotizaciones a un autónomo que gana más de 6.000 euros netos al mes, que es lo que ocurre hoy. Y eso ya estaba pactado. Estaba pactado y había un objetivo que era el 2031. Clarísimo, efectivamente. Yo ya al gobierno le reprocho 2 cosas. Primero, no se puede funcionar con globos sondas en un tema tan delicado como este. Bueno, en ninguno, pero en alguno tan delicado como ese, mucho menos. Y segundo, hay que hacer pedagogía y hay que dar la batalla de los temas fiscales. Primero, no es lo mismo pagar impuestos que cotizar a la Seguridad Social. No tiene
tienen nada que ver, su lógica radicalmente diferente, su composición política también, son cosas totalmente distintas. Y tenemos que poner en valor lo que significa cotizar por un lado, pagar impuestos por otro lado y lo que eso supone para el bienestar y la cohesión social. Y sin embargo tengo la sensación de que este gobierno ha renunciado a dar esa batalla, Así es. cuando es la clave. Feijóo lo ha vuelto a hacer. Ha presentado una propuesta para confundir a los autónomos. La propuesta es oportunista y carece totalmente de memoria. Primero menos impuestos y menos trabas. Las cotizaciones no son impuestos, van directamente al bolsillo de los autónomos en forma de incapacidad temporal, de pensión de jubilación, de prestación de maternidad y de paternidad, por ejemplo. ¿Pretende el Partido Popular acabar con la base y el fundamento del sistema de la seguridad social, que es un sistema contributivo? Vamos a compatibilizar el régimen de autónomo con el trabajo por cuenta ajena. Feijóo ignora que ya existe la pluriactividad en España. Desde hace décadas se puede ser trabajador asalariado por la mañana y autónomo trabajador por la tarde. De hecho, en nuestro país, a día de hoy, hay más de 270.000 autónomos en situación de pluriactividad. Y por cierto, si superan la base máxima de cotización, se les devuelve el 50% de la cuota de forma automática. Tarifa cero para los nuevos autónomos hasta 2 años. Otra vez vemos a un PP incoherente, porque hay que recordar que la tarifa plana cuando gobernaba Mariano Rajoy era pírrica. Durante la mayor parte del tiempo solo duró 6 meses. Y para mí lo más grave de todo, el PP olvida la prestación que más preocupa a los autónomos, el cese de actividad. El cese de actividad es el paro de los trabajadores autónomos, una prestación que se creó con los gobiernos de Zapatero, se mejoró con el gobierno de Pedro Sánchez y ahora preparamos una tercera mejora ambiciosa del cese de actividad. ¿Por qué no hizo el PP todo esto cuando gobernaban en los años del 2012 al 2018? Porque solo les interesa el ruido y embarrar. Ridículo monumental y baño de realidad. El supuesto plan estrella del PP se desinfla en cuestión de horas, revelando ignorancia, improvisación y oportunismo político. Feijóo no solo recicla medidas vigentes, confunde impuestos con cotizaciones y presenta viejas fórmulas como si fueran una revolución económica. Mientras Escolar y Barceló desmontan el discurso y Óscar Puente celebra la torpeza, queda una conclusión clara. El líder popular no tiene proyecto de país, solo un catálogo de ocurrencias mal asesoradas. El vídeo lo resume con sarcasmo. Feijóo propone lo que ya existe, promete lo que ya se cumple y olvida lo que nunca hizo cuando gobernó su partido.